En este último vídeo vamos a ver el ciclo reproductivo de las angiospermas y como tienen bastantes cosas en común, puesto que son espermáfitas, igual que las gimnospermas tienen muchas cosas en común, vamos a repetirnos y así también pues, continuaremos familiarizándonos con alguna parte de la terminología. Una de las cosas peculiares que tienen las angiospermas es la flor, que es una flor algo distinta o muy distinta que las gimnospermas. Aquí estamos señalando, en general son hermafroditas, no siempre, y aquí estamos señalando como en los estambres, una estructura que conocemos de siempre, en su interior tenemos unas cavidades cuya especialización es producir esporas. Luego aquí es donde se están produciendo las microesporas. Son estas cavidades dentro del individuo diploide del esporofito, son los microesporangios. Vemos aquí cómo se está señalando que de una microespora madre o un microesporocito se van a formar por meiosis de este individuo diploide, se van a formar por meiosis microesporas, que a su vez por mitosis se dividen y forman un gametofito masculino que en las espermáfitas, lo hemos visto en el vídeo anterior, está extremadamente reducido y es el grano de polen. Aquí vemos el grano de polen con su célula generativa que dará lugar a los dos gametos y la célula del tubo polínico. La otra parte específica o diferenciada dentro de las angiospermas es el ovario. Tenemos ahí como señala el estigma, el pistilo y aquí el ovario, que es esta cavidad que protege y que envuelve a los megasporangios, a los óvulos. Y esta es una diferencia sustancial con las gimnospermas, no solo ahora en el ovario, sino cuando este, y sobre todo cuando este se transforma en el fruto. Aquí vemos cómo en cada uno de los óvulos se va a producir una macrospora por división meiótica. Vemos ahí el fruto de la meiosis, 4 células, 4 núcleos, de los cuales 3 degeneran. Esto lo hemos visto también en las gimnospermas. Queda uno que es la macrospora, y de esa macrospora, que ya es haploide, puesto que procede de una meiosis, se produce por división, se producen 8 núcleos que estamos viendo aquí, y esta estructura es el gametofito femenino, que es una estructura, como vemos, un tanto peculiar. Tiene 3 células junto al micrópilo, que es la entrada por donde va a ir el tubo polínico, 3 células opuestas y 2 núcleos en un espacio central. Esto es muy distinto a, como hemos visto, el gametofito en las gimnospermas. Lo vamos a ver con más detalle en una animación que hemos puesto después. Y aquí ahora vemos la fertilización, polinización, como llega el grano de polen al gineceo, y como vimos ya en las gimnospermas, la célula del tubo polínico se proyecta o se eyecta, o como lo queramos expresar, forma un tubo que llegará o que accede hasta el micrópilo del óvulo, es decir, la entrada que lleva a la osfera o gameto femenino, dentro de lo que es el gametofito. Vemos que se produce a partir de la célula generativa, lo vemos ahí, 2 células espermáticas o 2 núcleos espermáticos, y en este caso los 2 son fértiles. Recordamos que en las gimnospermas solo uno era fértil. Bien, pues ahí vemos el tubo polínico, cómo accede a través del micrópilo a la zona donde están las 2 células acompañantes del gameto, que es la célula central, son las sinérgidas, 2 células en el centro de la estructura, que son los núcleos polares, y 3 células en la parte opuesta, que son las células antipodales. Esto lo vamos a ver mejor en la siguiente animación. Como consecuencia de la fertilización, que vamos a ver que es doble, y esta es la peculiaridad, se va a producir o se produce el embrión que señalamos ahí, la semilla, compuesta por embrión, sustancia nutricional y una cubierta protectora. Esto igual que en las gimnospermas. Vamos a ver en esta animación con más detalle, creo que aquí se ve bastante bien, el proceso de la doble fertilización.
Bien, aquí vemos el ovario y vemos aquí una célula, que esta estructura es el megasporangio, y ha producido aquí en este momento que estamos viendo, por meiosis, 4 núcleos que ya son haploides. De estos 3 degeneran, como se representa ahí, y queda un núcleo haploide, una célula haploide grande que es la macrospora o megaspora. Pero inmediatamente aquí vemos una división mitótica, 2 núcleos haploides, se dividen por mitosis nuevamente, tenemos ahí ya 4, una nueva mitosis y tenemos 8 núcleos. Esto es una estructura haploide multinuclear, es decir, un gametofito, el gametofito femenino, pero se van a reordenar espacialmente los núcleos. 3 han ido a la parte que vemos aquí abajo, que es el micrópilo, 3 en la parte opuesta y 2 quedan en un espacio celular central grande. Estos 3 que se están representando arriba son las células antipodales. Aquí las 2 que se acaban de representar abajo, las sinergidas, y la que se acaba de representar en el medio de color rojo es el gameto, es la oosfera, es decir, la célula haploide fértil. Y los dos núcleos que están en el centro de toda la estructura son los núcleos polares. Pues bien, ahora se va a producir la polinización. En esta imagen se representa una autopolinización. De la misma flor viaja un grano de polen al gineceo de esta flor. Ahora, una vez que se sitúe sobre el estigma, va a emitir de la célula del tubo polínico el tubo polínico, aquí lo hemos representado. Y llevará también la célula generativa, que ya se divide, forma los 2 gametos o células espermáticas, ahí vemos cómo están representadas también, y en este caso, insistimos, a diferencia de las gimnospermas, los 2 son fértiles. Ahí ha penetrado ya, penetran a una sinergida, vemos cómo ahí se libera un núcleo espermático y se fusiona, puesto que es un gameto masculino, con la oosfera o gameto femenino, es decir, eso es el cigoto diploide, pero el otro núcleo vemos que se está fusionando ahí con los 2 núcleos polares y forman, y esta es la peculiaridad, una estructura triploide. Esta es la peculiaridad de las angiospermas. Y aquí vemos el resultado ya después de la formación del fruto. Esta es una lámina de las muchas que hay artísticas disponibles en la red y representa un membrillo. Es una imagen pues muy familiar para todos de lo que es un fruto o una fruta que tenemos en casa. Ahí vemos las semillas, ya sabemos que son el embrión más la sustancia nutricional más la envoltura, y aquí las estructuras ováricas transformadas en el pericarpio, con la parte más externa del pericarpio, el mesocarpio, la parte intermedia y la parte interna o endocarpio.